Buenos días. Gracias por el relevo. Pues, como decía el Alfredo, la semana que viene es el aniversario y el lema es Venid y ved. Había visto el panfleto, lo he visto anunciado, pero es esas cosas que, ¿no?, pasan por aquí y por ahí. Cuando tenía que predicar, dije, anda, mira, estaba leyendo justo la historia de los discípulos y dije, anda, mira, venid y ved, qué bon. Y luego me di cuenta de que no era tan original, pero bueno. Si yo os dijera, ¿no?, que hace mucho tiempo 4 pescadores, un ladrón, un extremista político, un recaudador de impuestos, parece un chiste, ¿no?, bandos. Pero no fue un chiste, sino que fue algo que cambió la historia de la humanidad completamente. Obviamente acompañados por un líder perfecto, que fue Jesús. Pero creo que, en especial por la Iglesia Católica Romana y su sombra, los discípulos han quedado un poco en una sombra muy opacada, en la que quizá han sido los mayores damnificados, ¿no? Unas personas que, con un carácter, con una personalidad, con unas acciones que quizá han quedado, ¿no?, un poco ensombrecidas por lo que la Iglesia Católica hace con ellos. Y estudiándolos, madre mía, lo que tienes allí en esos hombres. Así que simplemente he puesto de título de pescadores a discípulos. Y veremos un poco más en concreto veremos en concreto a 2 de esos 12 que Jesús escogió. Pero primero me gustaría orar y ya nos metemos de lleno a lo que vamos a ver. Padre nuestro, Señor Jesús y Salvador, qué maravilla ver que tú escogiste a personas que no sé, Padre, pienso, podías haber mandado ángeles, podías haberlo hecho de cualquier otra manera, pero tú escogiste personas, Señor. Una persona como yo, una persona como cualquiera que está aquí para ser tu discípulo, Padre, para ser tu apóstol. Y qué maravilla por poder vernos identificados en ellos, Te pido que todo lo que veamos esta mañana, pues que realmente sea una personificación de lo que nosotros podemos hacer, de lo que no debemos hacer, Señor. Y que esos discípulos podamos admirarlos en un buen sentido de la palabra, Padre. Que quizá no eran perfectos. Como decía antes, creo que era Esther, ¿no?, que José parecía un superhéroe. Pero eran personas también, al fin y al cabo, y que podamos siempre discernir, ¿no?, entre lo que era tuyo, Padre, y lo que no era tuyo. Gracias por esta mañana y te pido, pues, por cada palabra, que tú la lleves con bien a cada uno de nuestros corazones y, sobre todo, que la palabra en concreto, Señor, sea la que abunde en nuestra vida, Padre. En tu nombre lo dejo todo, Señor. Amén. Amén. Pues, como decía, vamos a ver efectivamente el pasaje que está en el panfleto del aniversario, el de Venid y ved. Pero como vemos, vamos a centrarnos en estos 2 personajes, que quizá no son los discípulos que más llamativos podían ser, ¿no? Tenemos a Pedro, que era como el líder, tenemos obviamente a alguno más famoso, ¿no?, a Judas. Pero yo no sé si alguna vez os habéis sentado y habéis intentado hacer un panorama o intentar entender quién eran los discípulos, de dónde venían, porque queda muy difuso. Además, que en algunos lugares se les llame diferente puede generar un poco de... es como una nube muy grande que cuesta, ¿no?, de desentramar, que cuesta de deshilachar para entender completamente la imagen completa de lo que Jesús estaba haciendo. Recordemos que fueron años muy cortos y ellos estaban ahí detrás viéndolo todo. Yo no me imagino lo que eso tuvo que ser, pero lo que vieron estas personas fue algo literalmente que cambió la historia de la humanidad. Y yo creo que merece la pena darles un vistazo. No quiero tampoco edificar alrededor suyo un carácter o una personalidad
que no aparece realmente en las Escrituras. Creo que es muy fácil cuando leemos la historia de un personaje atribuirle cosas que quizá son más bien suposiciones o porque hizo tal, pues no, matas un perro y te llaman mataperros. Porque hizo una cosa ya su carácter era así. Espero evitarme eso, ¿no? El caer en la tendencia de montar una personificación o montar un carácter que realmente no le corresponde. He intentado centrarme exclusivamente en las Escrituras, porque si buscas información acerca de los apóstoles y los discípulos, va a ser muy difícil separar las fuentes, va a ser muy difícil. Me he dado cuenta de que era mejor, como debe ser, mirar qué es lo que la Escritura dice en concreto de ellos dos y no montar o buscar, porque puedes generarte un cacao que te puede confundir más de lo que te puede aclarar. Entonces, yo soy alguien muy visual, en el sentido de que me cuesta estudiar. Si me hago un esquema, lo aprendo mejor. Sorprendentemente, no encontré ningún esquema parecido de los discípulos de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Como leíamos o hemos visto en la reflexión, aparece, por ejemplo, la suegra de Pedro. Dices, bueno, es un detalle. Pero bueno, podemos entender que si tiene suegra, es que estaba casado y tenía una mujer. Entonces ya podemos montar aquí un árbol genealógico. No por nada, sino por entender de dónde vienen estas personas. Porque si te fijas que en concreto, sobre todo lo que nos dan algún detalle de quién era el padre, puedes llegar a entender mejor el porqué de una cosa, el porqué de otra. Como decía, tenemos, no sé si Jesús buscaba esto en concreto, pero siempre había estoy seguro, siempre había una causa detrás de cada una de las acciones que tomaba Jesús. Pero los 4 primeros discípulos que escoge Jesús eran pescadores. Y nos dice la Biblia que Zebedeo, el padre de Jacobo y de Juan, era pescador. Lo tenemos todo, bueno, lo he ido poniendo. No quiero entrar mucho en detalle porque además es muy pequeño, pero solamente para montar un pequeño cuadro de quiénes eran estas personas. Por ejemplo, tenemos Jacobo, Santiago. He encontrado hasta 5 en la Biblia. Es difícil a veces saber cuándo habla de uno, cuándo habla de otro. Entonces, conforme vas leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, entiendes mejor. Luego veremos por qué es importante saber que Jacobo era hijo de Zebedeo. Luego lo veremos, todo esto llegará. Un extremista, el celote, el cananista, viene de la palabra celoso. Era un político radical que iba en contra del gobierno romano. Jesús escogió a ese, ¿no? Sería como una especie de Tarra en nuestros días, por ponerlo en una similitud. Y Jesús lo escogió. Y dices, y tenía el sobrenombre. O sea, no solo se sabía qué era, sino que tenía el sobrenombre. O sea, era debía estar muy metido. Tenemos, bueno, a Judas, que Juan mismo le llama el ladrón, que lo vimos en el culto de oración, por cierto. Si es que toda esta semana he tenido ayudas por el camino. Le llama como el ladrón, era el tesorero, el quien se encargaba de guardar el dinero para supuestamente los pobres. Pero vemos que compra una tierra, él iba amasando lo que decíamos, ¿no? Del puño, él era ese que quería los 2 puños. Por supuesto, Mateo, el recaudador de impuestos. Vemos que Jesús escoge a todas estas personas. Y yo al final de esto me he preguntado el por qué. Pero ya llegaremos. El versículo. ¿Alguien sí puede leerlo? Juan 1, 35 al 39. Quien lo tenga, adelante. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron
y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Gracias, Alfredo. En muy pocos versículos se nos presenta una imagen y una trayectoria increíble. Curiosamente, las primeras palabras que nos enseña Juan, que dijo Jesús, ¿qué buscáis? No entra de otra manera. Dice, ¿qué buscáis? Lo dieron a los dos discípulos. Cuando dice aquí dos discípulos, luego más adelante sabremos que uno es Andrés. Y el otro, hay una, digamos, un estamento y hay una claridad de quién puede ser el otro. Luego lo veremos. Dice, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Esta es la primera interactuación que tenían con Jesús. Y vemos que directamente le dice, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, la famosa frase. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Yo me pregunto, estos discípulos de Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo estuvieron con Juan para que simplemente él diciendo, he aquí el Cordero del mundo, automáticamente entendieran todo y dijeran, maestro? Y yo me pregunto cómo se debió sentir Juan, en cierta manera, al ver esa tarea cumplida, al ver ese, Señor, han entendido el propósito, han entendido que yo aquí, pronto, desapareceré, pronto daré un pasito para atrás y que tú eres el rabí, eres el maestro. Y vemos que lo hacen de una manera muy natural. Qué bonito, ¿no? Yo pienso, como profesor de escuela dominical en los jóvenes, qué bonito debe ser, o qué bonito es, ¿no? Cuando ves que alguien a quien estás, pues, enseñando, a alguien con quien estás pasando tiempo, y llega a una conclusión que dices, gracias, Padre, porque realmente tú le has enseñado esto, no yo. Esa es la conclusión. Qué bonito, qué bonito. Y seguro que, pues, Carlos es muy pequeñito aún, pero que con vuestros hijos seguro que pasa algo similar, ¿no? Que cuando empiezan a tomar esos pasos hacia la cruz, debe ser una sensación muy bonita. Ver que quizá, sin tú forzarlos, sin tú tener que hacer nada fuera de lugar, ellos mismos, ¿no? Van tomando ese camino y se dan cuenta, ¿no? Y dicen, Rabí, tú eres mi maestro. Otro detalle, y este es el por qué se puede entender que Juan era el otro discípulo, porque Juan dice que era como la hora 10. Si tú no estás allí, era complicado determinar a qué hora realmente tuviste el encuentro. Se entiende entonces que efectivamente era Juan el otro discípulo al darnos la hora exacta. Es algo que es matemática. Y yo siempre que aparece un número en la Biblia, ya sea de una cantidad o algo, lo pongo como... Me da más énfasis. A veces si ves una cantidad escrita, no sé, los 3.000 de Pedro, pero si lo ves escrito, te da otra percepción, te da otra sensación. No sé, quizás lo que decía, quizás yo como soy más visual, lo entiendo mejor. Entonces cuando vi la hora 10, iba a poner las 10. Y pensé, ¿qué hora era la hora 10? Vale. Era temprano. Juan nos da 6 referencias de tiempo. Tenemos todos aquí. Esta en concreto nos va a servir más adelante. No obstante, había 2 maneras de medir el tiempo. Y hay 2 maneras que encontramos en los 4 evangelios. Uno es el judío, que usaba el sol. El día empezaba a las 6 y acababa a las 6 de la tarde. Cuando, más o menos, no era muy exacto, pero cuando amanecía el sol empezaba el día. Cuando se atardecía, acababa. Y luego estaba el romano, que es algo similar a lo que tenemos nosotros, desde las 00 hasta las 24. ¿Qué sistema estaba usando Juan cuando escribió esto? La mejor manera para saberlo, identificarlo, es que entre estas referencias hay una que coincide exactamente con una hora muy específica que nos da Marcos acerca de la Pascua. Entonces, con esto ya podemos saber con qué sistema
Juan estaba escribiendo en su libro, porque no utilizaría primero una, luego otra. Sabemos que estaba usando el sistema romano. Entonces sabemos que eran las 10 de la mañana cuando dice la 10ª hora. Entonces puede ser temprano. Pero recordemos quién era. Era pescador. Entonces yo voy a preguntarle aquí a una persona, a ti, cuando haces los turnos de tarde y de noche, ¿las 10 de la mañana es temprano? ¿O ya? La percepción del tiempo eran pescadores, eran probablemente personas que estaban despiertas, no lo sé, a las 3 de la mañana, 4. Solamente bueno, no sé si aquí hay alguien que le gusta pescar, a lo mejor aquí, ¿no? O es pescador, entiendo que no. El primo de Emma, que ahora no está, es medio aficionado, le gusta mucho la pesca y se levanta a horas muy extremas. De hecho, el día de Navidad, cuando estábamos allí, pues vino tarde, luego estaba allí en medio y se fue a ver un lago que le habían dicho, ¿qué tal? Veo que hay pues cierto carácter en el pescador que yo no tengo, por ejemplo. 10 de la mañana, no era temprano probablemente, en este caso para Andrés, porque venía probablemente de un día de trabajo. No sé qué hora se levantaría, 5, 6, 4... pero ya lleva mucho rato. Pero nos dice que Jesús les dijo, venid y ved. Y fueron. Como decía Alfredo, cuando la suegra de Pedro, cuando Jesús tocó su mano, lo primero que fue levantarse y servirla. Yo no sé cuántas horas durmió, en este caso Andrés, aquel día. Pero sabemos que pasó, no sé si trabajó, pero pasó mucho tiempo con su maestro, con Jesús. Y yo me pregunto, cuando vengo del trabajo, quizá lo más sencillo no es ir y buscar a Cristo. Quizá lo más sencillo no es ir y leer. Quizá lo más sencillo no es venir al culto de oración. Nos dice 2 de Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hay que entender que en cierta manera hay prioridades. Obviamente el trabajo es una prioridad, los estudios son una prioridad. Pero yo veo en la vida de los apóstoles, en la vida de los discípulos, que cuando se trataba de servir a Jesús, se acababan los horarios, se acababan los trabajos. Obviamente, ya veremos cómo Jesús les dice, sígueme, y dejaban lo que tenían y venían o iban, en ese caso. Entonces, veo que hay un punto de prioridad, porque probablemente, como decíamos, eran discípulos de Juan, sabían un poco ya, no sé cuánto tiempo estuvieron bajo Juan, pero sabían un poco ya, en este caso Andrés, que esto que estaba pasando, esta persona, era mucho más importante de lo que él iba a hacer en ninguna noche o tarde de pesca. Y al entenderlo, lo digo al todo, y se fue con él. No nos enredemos en lo que decía, un trabajo, una persona incluso puede ser. Agrademos a aquel a quien nos tomó por soldado. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito más en detalle. En primer lugar, vamos a ir con Andrés. Y he puesto un tipo discreto. Vamos a ver por qué. Luego el otro es más bien lo contrario, es la antítesis. Su nombre significa varonil. En la pesca milagrosa, cuando están sacando todos los peces, que se rompen las redes, yo no me imagino teniendo que hacer ese esfuerzo. Yo supongo que eran personas que eran 2x2, ¿no? Que se dice. Eran personas grandes, acostumbradas al trabajo físico. Su padre era pescador, así que probablemente, bueno, Carlos es grande porque la familia de Emma es bastante grande. Todo influye aquí. Pero también me hace gracia que a su vez era discípulo de Juan. Entonces tenía esa especie como probablemente era un trabajador, supongo que tendría unas manos como jugadores de baloncesto, pero a su vez era discípulo. Entiendo que tendría tiempo con Juan, acabaría, ¿no? Sería como una especie de los que trabajáis y estudiáis,
creo que no hay muchos, ¿no? Ya que trabajen y estudien, pero bueno. Algo similar, entiendo que haría su trabajo y a su vez era discípulo de Juan, iba con él, Juan le estaría enseñando, entiendo que vemos esa doble faceta, ¿no? De Andrés. El protocletos, que simplemente significa que fue el primero, vemos como en la Biblia, en primera de Juan, Andrés es el que va, luego avisa a su hermano por eso, pero es el primero que va. Era discípulo de Juan, como hemos visto. Y vamos viendo, conforme su vida con Jesús va yendo, que tenía un ingenio fuera de lugar. Cuando en la alimentación de la multitud se quedan sin nada, yo no, por ejemplo, si pienso en una comida fraternal y no hay suficiente alimento, si viene, por ejemplo, el David con un pan, ¿entendéis, no? Es complicado. ¿Cómo se le ocurrió coger y llevarlo a Jesús y decir, mira, tengo un pan, podemos alimentar aquí a todas estas personas? Y yo quiero entender, o yo veo ahí un acto de fe. Y creo que eso era lo que Andrés tenía que hacer. Creo que esa era su tarea. El resto lo haría Jesús, pero el paso de saber que Jesús iba a obrar y que iba a ser suficiente, esto que había que hacer, porque otros no, otros decían, es que no hay comida, ni con no sé cuántos denarios podremos alimentar. Y Andrés dijo, pues mira, que hay un niño con un... Yo creo que ese pasito es el que tenemos que tener en cuenta, de que es nuestra parte del pastel, o nuestro objetivo es dar ese primer paso hacia Jesús. Y sabemos que Jesús hará. Como bien decía Joaquín, creo que es el Salmo 37, confía en Él y Él hará. Ese es nuestro objetivo. Y por último, el trampolín a Jesús. Y me ha parecido muy curioso, porque primero, cuando Andrés conoce a Jesús, lo que hace es ir a ver a su hermano y decirle, Pedro, mira, está aquí el rabí. Y hay otro versículo, en Juan 12, del 20 al 22, vamos allá, va. Juan 12, versículo 20 al 22, y dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. No sé si era porque Andrés formaba parte de ese pequeño grupo selecto, como vemos en la casa de la suegra de Simón Pedro. Estaban estos cuatro, eran como los cuatro, ¿no? Los que iban siempre cerca de Jesús. No sé si es que tenía algún tipo de cercanía más personal con Jesús, pero vemos que Felipe no cogió a esos griegos y se los llevó a Jesús, sino que Felipe fue, se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Quizá Andrés tenía, no sé, algún tipo de don de gentes, ¿no? Se dice, no lo sé. Lo que sí sabemos es que llevó a su hermano, llevó a un niño, a Jesús, llevó a unos griegos. Vemos que lo que hace Andrés es coger a gente y llevarla a Jesús. Coger a gente y llevarla a Jesús. Llevarla. No es contarles, no es hablarles, no es darles pinceladas. Es cogerlos y llevarlos ante la presencia de Jesús. Y a partir de ahí no vemos mucho más de lo que hace Andrés. Como uno a uno. Llevó, se puede decir, a su familia. Y yo personalmente entiendo cómo de difícil es a veces cuando tienes que llevar a familiares al Evangelio, cuando tienes que llevar familiares a Jesús. A veces es mucho más difícil que cuando tienes que llevar a un desconocido. Un desconocido no tienes ningún problema, no hay ningún prejuicio. Ahora, cuando es un familiar, vamos a veces un poco con pies de plomo. Pero a Andrés no le pareció importarle. Andrés llevó a su familia, como hemos dicho, llevó a niños, llevó a griegos. Es ahí, yo creo, donde radica el verdadero evangelio. El ir, la fe con patas, uno a uno. Luego veremos que hay
veces donde multitudes acuden a Jesús. Pero uno a uno. Y he puesto envidias aparte. Porque Andrés fue hermano de Pedro. Y hablando de multitudes, en Hechos 2 nos dice que Pedro trajo a 3.000. Pero yo, viendo ahora toda la escena, ¿qué hubiera pasado si Andrés, en ese momento donde conoció a Jesús, no hubiera ido a ver a su hermano? La importancia creo que radica no en cuántas personas podemos llegar a alcanzar. Y lo digo esto además ahora con los jóvenes o haciendo actividades que dices, wow, ojalá vengan muchísimos, ¿no? Y puedan escuchar del Evangelio. Pero yo no sé si uno que venga, ayer por ejemplo vino Ami a limpiar. Yo no sé lo que Ami va a hacer después. No sabemos qué pieza del dominó, ¿sabéis esto del efecto dominó? No sabemos qué pieza nosotros podemos estar tumbando hacia adelante. No nos desanimemos si no lo sé, como decía, ¿no? ¿Qué tuvo que pensar Andrés, ¿no? Cuando vio a su hermano llevando a 3.000 personas a Cristo. Yo no sé si pensó, yo solo he llevado a 2, 3, 10. Con una. Esa es nuestra labor, es lo que hacía Andrés. Llevar a una persona a Cristo. Llevar a una persona a Cristo. Lo que haga luego el Señor con eso, amén. Puede ser muy, 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 muy fructífero. Que no veamos nosotros el fruto. Yo no sé si Andrés siquiera llegó a saber que Pedro llegó a convertir a 3.000 personas. Bueno, no llegó a convertir, sino que entendieron el Evangelio 3.000 personas. Yo no lo sé. Pero Andrés hizo lo que tenía que hacer, que era llevar a Andrés, a Pedro, al Evangelio. Y ahora vamos a ver un personaje que gira un poco la tortilla, por decirlo de alguna manera, que es Jacobo. Y he puesto uno de los Boanerges. No me voy a meter ahí porque es una... No sé, creo que no hay suficiente información como para sacar ninguna conclusión. ¿Por qué digo Boanerges? Porque es así como Jesús le llama, tanto a Jacobo como a su hermano, que es hijo del trueno. ¿Probablemente tuviera una intención Jesús con esto? Seguro. Eran hijos del trueno. Pero al no saber mucho más, prefiero no sacar ninguna conclusión errónea. Algo muy curioso que vemos cuando leemos a Jacobo, Santiago, es que no hay registros de autonomía. Cuando digo registros de autonomía, es que siempre que aparece es Juan y Jacobo dijeron Jesús, Jacobo y Pedro dijeron Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo, hermano de... No es como a Andrés o quizá a Simón el celote. Ya está. Por eso quería tener en cuenta esa especie de cuadro que hemos visto al principio. ¿Por qué decían siempre Jacobo, hijo de Zebedeo? ¿Por qué Jacobo, hermano de...? Probablemente o Zebedeo era una persona muy conocida, o Jacobo no tanto, no lo sé. Pero sabemos que quizá no era el más llamativo, no lo sé. Lo que sí que vemos es que, por ejemplo, de esos 4 pescadores, veo a 3 gallos en un gallinero, por eso. Menos Andrés, que sí que lo veo, como hemos visto, una persona más discreta, ¿no? Por eso he puesto un tipo discreto. Estos 3 sí que los veo un poco más hijos del trueno, por llamarlos de una manera, por las decisiones que tomaban o algunas palabras que dijeron, ¿no? Por ejemplo, lo he puesto aquí, Lucas 9, del 51 al 56. Si alguien puede leerlo. Lucas 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido de arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí vemos a los hijos del trueno en plena acción. Yo no sé si se lo tomaron personal, pero tenían claros que a estos samaritanos había que... Jesús, fuera. Qué pena. Luego, cuando lo concluya todo un poco, veremos quizá que no somos tan diferentes a ellos, ¿no? Pero si seguimos la historia y nos vamos a Hechos 8, del versículo 4 al 8, nos dice que Felipe estuvo con este pueblo samaritano, y fijaos lo que dice. Dice Hechos 8, del versículo 4 al 8, dice: viniendo de un bloque en el cual nos dice cómo Saulo perseguía a la iglesia, y acaba ese bloque y empieza con el pero. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Luego vemos cómo Jesús reprende a Jacobo. Pero vemos la actitud de Felipe con este pueblo y vemos la actitud de los hijos del trueno con este pueblo. ¿Quién somos nosotros? Y esto creo que tenemos que hacerlo como una reflexión personal, de hacer una selección de a quién. Y esto puede aplicarse a la escala que nosotros deseemos. Cuando vemos en las noticias del ISIS, o ahora ya no está siendo tan habitual, ¿no? Ojo a los prejuicios que podemos tener, porque nos pueden afectar incluso a la hora a la que queramos llevar a alguien a Jesús. Y aunque no nos demos cuenta, realmente es así. Diferentes actitudes. Vemos la actitud de Felipe, vemos la actitud. Y por último, aquí en Jacobo puesto en busca del beneficio. Marcos 10:35. Voy yo mismo. En el versículo 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. De nuevo, volviendo al esquema general que hemos visto de los apóstoles, en el paralelo vemos que la madre también intercede por ahí. Pues ya tenemos que Zebedeo era su padre, la madre no está, puede ser Salomé. Como no tengo una referencia clara bíblica que nos diga que era Salomé, la madre de Jacobo y Juan. Es importante ver las piezas del puzzle entero. Hay quien dice que la madre podía haber estado coaccionada por los hijos. No lo sé. Como que la utilizaran de alguna manera como para ganar algún tipo de beneficio con Jesús. Lo que sí que vemos seguro, según lo que nos dice la Biblia, es que ellos tenían el deseo de estar un pasito por delante del resto. De ¿dónde nos sentaremos? Se busca, ¿no?, del beneficio de... Vemos un Andrés que no aparece en ningún caso de multitudes, no aparece diciendo nada fuera de lugar. Y luego tenemos a los Boanerges, pues un poquito
salidos de tono, ¿no? En según qué ocasiones. He llegado incluso a leer que con Pedro tiene sentido. Cuando Pedro hace algo que a Jesús no le agrada, le llama Simón, que es como se llamaba. No obstante, cuando Jesús ve una actitud correcta en Pedro, le llama Pedro, Cefas. Es curioso, si lo lees realmente, tiene cierto sentido. Lo que vemos aquí es buscar siempre algo más, algo más. Eran uno de los primeros 4 que estuvo con Jesús. Tuvo que ver cosas, y de hecho vio cosas muy especiales. Pero podemos sentarnos al lado. Siempre más, siempre más, siempre más. Y yo me pregunto ya para concluir este bloque, si Jacobo y Juan en este caso se perdieron la clase de Jesús, no asistieron, que está en Lucas 18:14. Y si alguien puede leerlo, por favor, Lucas 18:14. Os digo que descendido a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo no sé si se perdieron aquel día esa parábola que dijo Jesús, pero por activa y por pasiva Jesús lo dijo muy claro siempre. Los postreros serán los primeros los postreros. Creo que estaba muy claro, no había ningún tipo de margen a la duda de lo que Jesús quiere enseñar y cómo vivió incluso acerca de la humildad y acerca de el enaltecimiento, ¿no? Y he puesto una nota positiva al final. La consagración, y he puesto hasta el fin. Porque de Jacobo es el único apóstol que sabemos cómo murió. La Iglesia Católica lo sabe todos y lo sabe con muchos detalles. Pero realmente lo que tenemos en nuestras Biblias solo aparece, bueno, con la excepción de Judas. Es el único en Hechos 12 que nos dice cómo murió. Después de Esteban, en Hechos 12:2, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y la nota positiva es que dice: echó manos a algunos de la iglesia. Con lo que yo entiendo que Jacobo, a pesar de que Jesús ya no estaba ahí, continuó. Dice, estaba en la iglesia. Qué maravilla, ¿no? Que nos cojan cuando estamos en la iglesia, no en la iglesia física, sino que seguimos en las pisadas de Jesús. Y nos dice que Jacobo seguía por lo menos en las pisadas de Jesús. Quiero dejar esa connotación positiva, ¿no? De la vida de Jacobo, que no todo eran sombras, sino que probablemente había muchas luces también. Y una vez visto esto, y habiendo estudiado un poco más acerca de los otros discípulos también, que tenemos mucho en las Escrituras, en los Evangelios y en Hechos, de los 4 hermanos, bueno, de la pareja de hermanos. Ya luego cuando nos vamos a los que iban en singular, hay un poquito menos de información. Pero yo me quedo con una incógnita. Y es, ¿por qué Jesús escogió a personas? Puedes entender, Andrés lo escogió, bueno, por lo que podemos leer. Y a su vez me pregunto, ¿y por qué escogió a Jacobo? ¿Por qué escogió a un extremista político? Y un poco intentando pensar en eso y en un porqué, ¿no? Intentar buscarle una razón a las acciones del mismo Jesús. Llego a la respuesta y es, ¿y por qué me escogió a mí? ¿Soy acaso yo mejor que Jacobo? ¿Soy acaso yo mejor que Judas? Y la respuesta es clara y perfecta. Y además
la vemos esparcida no solo en las palabras de Jesús, sino durante todo la Biblia. En Tito 3, del 1 al 7. Nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Puedes pensar en Jacobo. Rebeldes, puedes pensar en Simón el Celote contra el sistema romano. Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí ya puedes pensar en ti. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ahí encuentras todas las respuestas ya. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, Jonás. ¿Por qué siendo como lo que hizo? ¿Por qué Judas? ¿Por qué? Y luego llega un punto donde te ves a ti y dices: ¿y por qué yo? ¿Y por qué me escogió a mí? ¿Qué? No lo sé. No hace falta que fueras, no lo sé, alguien terrible. Pero sabemos que estábamos condenados y que la ira de Dios, como decía hace poco Moy, estaba a punto de aplastarnos. Y nos dice que es su misericordia en el versículo 5. Y que no hay otra razón más que su gracia. Y aquí llega un punto donde vemos: quizá nosotros tenemos un carácter como Pedro, un carácter como Jacobo, un carácter... ¿Nos tiene que alejar eso de Jesús? ¿O no? Yo, por lo menos leyendo la vida, por ejemplo, de Pedro, sí que veo una transición, ¿no? En cuanto, sobre todo cuando Jesús ya no está, veo un cambio. En los otros, al no tener tanta información, tanto escrito sobre ellos y lo que hicieron más allá, sobre todo en los Hechos, en el libro de los Hechos, no puedo decirlo con certeza. Pero hay un cambio. Seguro que Jacobo y Juan seguían siendo hijos del trueno, estoy seguro. Pero que esto no nos aleje nunca de servir a Cristo. Tanto sea nuestro carácter como, no lo sé, algo con lo que luchas. Y hace mucho tiempo una persona me dijo, bueno, me vio, hacía tiempo que no me veía, y me dijo: ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Y dije: bien, bien, bien. Y me preguntó, ¿no? ¿Cómo te va la vida? ¿Algún problema? Y dije: no, la verdad que no. Y me dijo: buah, pues cuidado, porque si no tienes ningún problema, tienes el problema más gordo. Y ahí quedó, ¿no? ¿Qué dice este hombre? Y luego te das cuenta que si Satanás te está dejando en paz, es que algo no va bien. Si tú luchas con algo, lúchalo. Eres soldado de Jesucristo, sabemos que tenemos la victoria, pero que no te impida eso, el no seguirle. Que no sea una excusa esa carga, porque si no, no sé qué discípulo habría seguido a Jesús. Y recordemos, cuando yo estoy hablando todo aquí todo el rato de los discípulos de Jesús, no eran solo 12, sino que en el último versículo de Mateo nos dice: id y hacer discípulos. Y que tú y que yo, y que todos los que estamos aquí, si realmente hemos creído quién era Jesús y hemos dicho Rabí, maestro, y hemos entendido qué pasó en esa cruz, que como leíamos ahora en Tito, fue por esa gracia que no entenderé jamás. Y no entenderé por qué esa gracia tuvo que caer sobre mí. Hablamos ayer con Justin. Él hace fotos del universo y de las galaxias y de las estrellas. Son increíbles. Si le preguntáis, son preciosas. Y en una foto ves... ¿Cuántas estrellas más o menos puedes ver en una foto? Millones. Imaginaros
que ahora Justin solo le hace fotos a una estrella. De tantas millones que hay, y solo a una estrella, y solo a una. Yo creo que podría compararse eso al amor que nos ha tenido Cristo, de que nos vio entre tanta gente, entre tan grandes creaciones que ha hecho Él, y nos vio, nada, insignificantes, y dijo: tú, a ti te amo, y tú eres salvo por mi gracia. No lo entiendo, lo siento, pero el por qué queda ahí. Lo que sí que sé es que estoy seguro de que por su gracia, como dice, voy a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso es realmente lo que necesito saber. ¿Por qué me eligió? No lo sé. Y probablemente me muera sin saberlo. Y amén a ello, y ojalá sea así. Pero yo lo que tengo que saber es, haciendo una síntesis, llevar persona a persona a Cristo, como hemos visto con Andrés. Con Jacobo pues puedes coger un poco lo que quieras, pero sigamos a Cristo y pensemos que nos ha escogido a nosotros, y de la misma manera que escogió a sus apóstoles discípulos, nos ha escogido a nosotros, y que nosotros tenemos la misión de hacer lo que ellos hacían, sea como Andrés, sea como Pedro, con 3.000 o de uno en uno. La Biblia en ningún momento nos reclama ninguna cantidad, pero sabemos que tenemos esa misión. He impreso 5 copias. Si alguien quiere seguir la investigación, yo seguiré en ello. Pero no he encontrado nada, ni en ningún libro, ni en internet, ni nada que haga algo similar, citando siempre los 4 evangelios sobre todo y el libro de Hechos. Así que no nos desanimemos y recordemos que somos pueblo escogido, que no somos una estrella cualquiera, sino que Dios nos ha escogido de entre millones para una labor en concreto, y que tenemos un futuro maravilloso enfrente nuestro. Que no nos conformemos con un carácter áspero o, no lo sé, un pecado que nos echa para atrás siempre. Que sepamos que tenemos algo mucho mejor delante nuestro y que pronto llegaremos a ello.